estaba yo en Sevilla y en la salida de la Maestranza se terminaba la corrida a la que yo no había ido, pero en un coche de caballos vacío vi que por el otro lado venía Orson Welles a subirse. Entonces yo rápidamente me subí por la otra puerta y coincidí arriba del coche con Orson Welles, que se creía que le quería yo quitar el coche de caballos, y entonces casi me agrede con el puro y le dije: Quinlan nunca haría eso. Y dice: ¿qué? ¿What? Porque sabía español perfectamente, pero no lo utilizaba y hablaba inglés cuando quería. Bueno, entonces resulta que yo me había visto todas sus películas en Moviola para un número especial que habíamos sacado en Imágenes, que era una cosa que sacaba Film Ideal, y me había visto en Moviola El Ciudadano Kane, me había visto en Moviola Sé del Mal, me había visto en Moviola Los Arcadin, Los Anderson, y entonces resulta que yo me sabía la obra de Orson Welles casi mejor que él en aquel momento. Bueno, total, que le dije: mire, me han dicho que va usted a hacer una película en España y me gustaría mucho trabajar con usted. Y me dijo: Hileras 4. Y entonces me fui a Madrid, me fui a la calle Hileras 4, y allí resulta que Emiliano Piedra era el productor, al que yo ya conocía de antes porque alquilaba películas de 16 milímetros para los colegios mayores, y yo había sido cliente suyo alquilándole Romachita Aperta y las películas de moda de aquella época. Bueno, y total, que Emiliano, al verme, me dije: sí, pues voy a hacer una película con Orson, y me fichó por 52 semanas de ayudante de montaje, que es un año completo. Bueno, y entonces yo tenía un problema, que es que una semana después entraba a hacer la mili en el ejército. Entonces me presenté al coronel con aquel papel y le dije: mi coronel, ¿qué es lo que quiere? Dice: pues mire, quiero 52 semanas de permiso. Dice: está loco, que se las den. Bueno, total, que conseguí un año de vacaciones en el ejército, porque el coronel encima me dijo: tiene usted la suerte de que para mí, Orson Welles, sé que sé de mucho de cine, para mí El Caudillo es igual que para usted Orson Welles. Así que a partir de esta casualidad pues conseguí meterme en una locura maravillosa, que fue un montaje en el que había 3 moviolas y Orson Welles montaba en 3 sitios al tiempo con 3 montadores, y yo era el último por allí numerando fotograma a fotograma, o vamos, cada pie, el negativo, para que hubiese una referencia. Bueno, y entonces en un año de montaje de Campanadas a Medianoche yo aprendí muchas cosas de cualquier cosa menos de cine, porque allí Orson Welles se escondía en un cuartito donde dormía, porque venían unos del fisco de Estados Unidos a perseguirle por no sé qué historia de impuestos, y entonces no estaba. Otro día nos encargaban un trabajo para un mes y desaparecía, y entonces al domingo, después de haber estado todo el sábado y el domingo montando allí un montón de horas, bajábamos a tomar un café a la tele al bar de abajo, y en la tele estaba Orson Welles en Ronda o en Málaga o en una plaza de toros, que se había ido con su amigo Antonio Ordóñez, y por eso nos había mandado tanto trabajo. Bueno, y a medida que avanzaba el montaje, Emiliano Piedra, que decía: bueno, pues como me ha costado $1.000.000 y me van a dar 18, es el negocio del siglo. Pero a medida que avanzaba el tiempo, pues la película no se acababa nunca, y entonces ya se había gastado 3 millones y 5 y 18, que era lo que le iban a dar, y encima Saltzman, que era el distribuidor de James Bond por el mundo entero, le pedía daños y perjuicios porque no entregaba la película a tiempo. Bueno, y entonces llegó un momento en el que Emiliano venía al montaje a 4 patas arrastrándose y decía: ¿y tú qué crees? ¿Cuándo estará esto terminado? Yo decía: pues yo creo que vamos por la mitad más o menos. Y entonces: oh cielos, que este tío me arruina, no sé qué. Bueno, y entonces ya al final Matas, el de la Warner, se asoció con Emiliano Piedra, y el montaje de Campanadas terminó con Matas expulsando a Orson Welles violentamente del montaje, tirando la copia estándar, la mandaron a Cannes, y en Cannes ganó el gran premio cuando Welles decía: esta no es mi película, que no me la han dejado terminar. Bueno, y a partir de ahí las historias con Orson Welles son infinitas. En aquel montaje solo podía toser su perro, no dejaba toser a nadie, era de una exigencia enfermiza, y por ejemplo tiraba planos a la papelera porque no le valían, de un rollo entero de 300 metros, una escena con Jean Moreau en un solo plano preciosa, y yo me la guardé y me la llevé a mi casa. Y entonces 6 meses después decía: oh, si yo no hubiese tirado aquel plano. Y yo le decía a Mr. Welles: lo tengo yo en mi casa, si me paga un taxi voy a por él, y encima deme un autógrafo para un amigo mío que quiere un autógrafo suyo. Y decía: un autógrafo no, un poema, que le den un taxi. Yo me iba a casa, te volvía a traer el plano,
Y bueno, pues Orson Welles, cuando todo el mundo rodaba con 15.000 metros en el cine español una película para que salieran los 3.000 de la copia estándar definitiva, él en vez de con 15.000 metros, aquella película cuando iba por 150.000 todavía no se había terminado. Y a partir de ahí fue la última película que tuvo medios para rodar, y a partir de ahí ya pues Emiliano Piedra se pasó el resto de su vida en bancos queriendo hacer otra película con Orson, que nunca podía porque se había quedado sin dinero, y Orson Welles terminó su carrera haciendo películas baratísimas, sin medios, y obras maestras como Fake o como La historia inmortal, y al final terminaron sus huesos en Ronda, en el pozo de Antonio Ordóñez, su amigo, historia a la que contribuyó su hija Beatriz y mi amigo Juan Cobos, y yo luego he estado en Ronda, en el pozo donde reposa Orson Welles, donde un monstruo que hizo películas asombrosas y que tenía un carácter endemoniado, formando parte de su genialidad, pues a mí, gracias a eso, conseguí hasta librarme de la mili. Y este es una parte frívola del Orson Welles que yo he conocido. Vale, hasta luego, corto.